Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana de domingo de resurrección, ¿verdad? Bien, yo quiero hablar de la resurrección de Cristo y quiero hablar de lo que evidencia la resurrección de Cristo. Y quiero que vayamos a Juan 20, versículo 1 y 2. Dice: el primer día de la semana, que es un domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, mira lo que dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Estamos hablando de María Magdalena, de una ferviente seguidora del Señor y de una mujer que había escuchado al Señor, le había seguido y le había escuchado. Porque uno no sigue a una persona por seguirle, uno tiene que saber qué es lo que habla para uno poderse compaginar con sus ideas, para uno poder, digamos, simpatizar con sus filosofías y todo eso. Pero esta frase de ella me muestra a mí que pareciera que no sabría nada de la resurrección. Porque dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y esa frase denota que lo que ella pensó fue en todo menos en la resurrección. No pensó eso. Pensó que se habían robado el cuerpo del Señor. Imagínense ustedes. Eso fue lo que ella pensó. En el versículo 8, la cosa cambia. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este es diferente, porque cuando él llegó, él ve la escena que la Biblia la registra y la narra, cree. ¿En qué cree él? ¿En Jesucristo? No. Ya cree en Jesucristo. Cree que el Señor había resucitado. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se les va a olvidar un asunto de estos tan importantes? El versículo 9 nos lo explica mejor. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, hermano. Que era necesario. Y esta palabra, hermanos, necesaria, es necesaria ahí. O sea, esta palabra necesario es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque era necesario que Jesucristo resucitase de los muertos, ¿no? Entonces, ellos no habían entendido la escritura. Tenaz eso, ¿no? Habían estado con Cristo 3 años y medio y no habían entendido la escritura. Y no habían entendido que era necesario que Él resucitase. Así que la resurrección evidencia varias cosas. Primero, la resurrección valida la predicación y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la resurrección. Es decir, confirma la veracidad, ¿no?, de las palabras y los hechos de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado,
todo lo que habló, predicó y todo lo que hizo se iría al suelo. No tendría validez. Y por una sencilla razón, porque él dijo que iba a resucitar. Si yo al que sigo me dice a mí que él es hijo de Dios, que él es el Señor y que él va a morir, que él va a resucitar, ese es el sello, como la profecía. Una de las condiciones para saber si la profecía es de Dios es que la profecía se cumpla. Si la profecía no se cumple, posiblemente no era de Dios dentro de las explicaciones que podemos dar. Entonces, si el Señor dijo que iba a resucitar y no resucita, todo lo que habló era mentira, hermano, imagínense. Y estaron siguiendo a alguien 3 años y medio para que no resucitara. Por eso en Mateo 16:21 dice la Biblia, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos, explicar. Por eso esta María Magdalena, ¿dónde estaba? Porque Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Él explicó, él les contó, y ella lo que pensó cuando no encontró el cuerpo del Señor, dijo, es que se lo robaron o lo cambiaron de puesto. Sí, porque dijo, y no sabemos dónde lo han puesto. Es que estaba aquí y lo cambiaron. Pero la Biblia dice que Jesús les explicó. No solamente ahí, sino que en Mateo 17, 22, 23 dice, estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombre y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Y dice la Biblia que ellos se entristecieron en gran manera. Y esta parte de que ellos se entristecieron en gran manera denota que le pusieron más cuidado a la muerte que a la resurrección. Le pusieron más cuidado a la derrota que a la victoria. Porque el Señor les explica, estaban reunidos. Dice, mire, ¿sabe una cosa? A mí me van a entregar, a mí me van a matar. Y ellos se entristecieron, pero él también le dijo, al tercer día resucitaré. Pero la Biblia habla que ellos no se pusieron contentos. Ah, bueno, ¿cómo así? Te entregan, te matan y vas a resucitar. Ah, listo. ¿Sí? Y el Señor les dice en Mateo 26, 32, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Por eso es que la Biblia dice que era necesario que él resucitase. Y eso denota muchas cosas, pero era necesario para validar las palabras del Señor. Es decir, que si él dijo que iba a resucitar y resucitó, eso denota que lo que Jesucristo habla es verdad. Y denota que no solamente él habló de su resurrección, sino que él habló de muchas situaciones. Y todo es verdad. Así que lo que él habló, la palabra que dio, es cierto, hermanos. Porque la resurrección denota eso, la validez de las palabras y hechos del Señor. Sino, ¿cómo hubiera quedado, hermanos, este evangelio? Jesús habló, Jesús dijo, pero el hombre no resucitó. De no sirve de nada, porque sería el mentiroso más grande de la historia. Pero Jesús es veraz, hermano. Todo lo que él dijo se cumplió. Aún en algo tan imposible como es volver de los muertos, hermano. Por lo tanto, todo lo que el Señor nos habla es verdad. Todo lo que el Señor nos ha prometido es verdad. Es verdad.
Y tú y yo tenemos que centrarnos en eso, en la victoria del Señor. No como los discípulos que se centraron en la derrota, en la muerte, en el padecimiento, en la traición. Y Él les explicó muchas veces, yo voy a resucitar, pero no. Dice la Biblia que ellos no entendieron la Escritura, no le entendieron al Señor. Por eso cuando Él resucita, es lo que le dice, mira, es cierto lo que dije. El segundo aspecto que veo en la resurrección de Cristo es que no solamente confirma la veracidad de las palabras del Señor, sino la veracidad de toda la Escritura. Porque el Señor en reiteradas ocasiones habló de su resurrección, pero en la Biblia ya estaba desde antes que Él iba a resucitar. El Salmo 16:10 dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso ya lo prediqué hace 8 días. Está hablando que el cuerpo de Cristo no se iba a corromper, a putrefactar, a descomponer. Y eso fue lo que pasó. En realidad, hermanos, esa resurrección no solamente confirma las Escrituras en ese aspecto, sino que la vida de Jesús como tal confirma toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Malaquías hay más de 300 profecías que hablan de la venida de Cristo. 300, hermano, más. Habla que Jesús iría a nacer de una virgen. Habla del nacimiento de Cristo en Belén. Habla que era de la tribu de Judá, del linaje del rey David. Habla de su vida sin pecado. Habla de su obra de expiación por los pecados del pueblo. Habla de la muerte y habla de la resurrección. Y todo se cumplió, ¿sí o no? Aún lo más difícil, lo más increíble, que fue el nacimiento, el hecho de volverse hombre, de volverse humano, el hecho de estar en el vientre de una mujer, el hecho, hermano, de que una virgen, Señor, lo tuviera, muestra la veracidad de las Escrituras. Y es increíble cómo estas 300 profecías más muestran con detalle la vida del que iba a venir y llegó. Entonces, por ejemplo, el Salmo 22 e Isaías 53 nos hablan de la muerte de Cristo. Y el Salmo 22, hermano, es un salmo sorprendente, realmente, porque enumera algunos elementos independientes de la vida de Cristo acerca de su crucifixión 1000 años antes. Mira eso. Es que ni por adivinación siquiera. Pero 1000 años antes, hermano. Dios mío. Por ejemplo, el Salmo 22, versículo 16 dice que las manos y los pies del Señor serían traspasados u horadados. ¿Se cumplió? Se cumplió en Juan 20:25. Así pasó. Lo que 1000 años antes se dijo. También dijo que los huesos del Mesías no serían quebrados en el versículo 17. O sea, es muy detallista. El Salmo 22, 1000 años antes, el escritor lo hace como si estuviera mirando la escena del Señor. Y es sorprendente. Habla de eso. Habla de unas situaciones que en su tiempo era difícil de saber o comprender. Yo pienso que el hombre hablaba, pero no entendía lo que estaba diciendo. Y hoy en día lo entendemos porque sabemos lo que pasó. Y sabemos lo que significa que los huesos del Mesías no serían quebrados. El tiempo de la crucifixión en los días del rey David no existían. Habla de un evento futuro. Y así pasó
porque para hacer o acelerar que los crucificados murieran más rápido, cogían un mazo. Uy, es que eso era terrible. Los romanos eran expertos en torturas públicas. Eran expertos en crucificar gente y hacer que la gente sufriera sin morir por horas. Y la manera de apresurar la muerte era que cogían un gran mazo y se le acercaban a la cruz y desde los dedos de los pies comenzaban a darle golpes. Imagínense ustedes. Hacia arriba y comenzaban a quedarle los pies, se los destrozaban. ¿Cómo sería, Dios, esa situación? Pobre gente allí colgada, hermanos, sin poder hacer nada. Sus familiares mirando esa escena, como un gran mazo, un soldado fuerte comenzaba a romper los pies, los tobillos y después la tibia y el peroné, de ahí para arriba, las rodillas, el fémur, las caderas, las volvían nada, se las destrozaban. Terrible, ¿no? Sin embargo, el Señor decidió que los huesos de Cristo no serían quebrados. Tremendo, ¿no? También dice el Salmo, dice el versículo 18, que los hombres echarían suerte sobre la ropa del Mesías, y eso pasó. La ropa de Cristo era una sola tela. Y allí los soldados decidieron no repartirla porque lo que ellos hacían era coger las pertenencias del que iban a crucificar para ellos. Y decidieron que alguno de ellos tenía que quedarse con la tela entera y echaron suerte y jugaron. Eso lo registra el Salmo 22. Impresionante, ¿verdad? Así que la resurrección de Cristo confirma las Escrituras y toda la vida de Cristo confirma que el Antiguo Testamento es palabra inspirada por el Señor. Precioso. 700 años antes que Jesús naciera, Isaías habla también de la crucifixión del Señor, revela detalles acerca de ese día. Dijo que el Mesías sería rechazado en Isaías 53. Dice la Biblia que Él sería el sacrificio que sustituiría los pecados del pueblo, que Jesucristo enmudecería como cordero delante de sus acusadores. Isaías dice que sería sepultado con los ricos, y todo eso se cumplió. La tumba del Señor era la tumba de un rico, y todo eso se cumplió. Así que la resurrección no solamente confirma las palabras de Cristo, sino que confirma las Escrituras, hermano. Hermano, toda la Escritura es verdad. Tenemos un libro grandioso. Y dijo un gran predicador, un gran general de Dios, dijo: me temo que los cristianos de hoy en día nunca han leído la Biblia de pasta a pasta. Tenaz eso, ¿no? Se han hecho encuestas y la gran mayoría de hermanos nunca han leído la Biblia entera. Semejante verdad, semejante tesoro en nuestras manos. ¿Cómo no lo vamos a beber, hermanos? Me parece muy triste. Lo tercero que muestra la resurrección es que hay vida más allá de la muerte. Hay vida. La gente cree que el que se muere, ahí acaba todo. Y la gente es tan atrevida de decir que no existe el cielo ni el infierno. Es más, la gente dice que el infierno es acá mismo. No, pues si este es el infierno, sería estupendo. Pero no es así. Hay un cielo y hay un infierno. Hay vida después de la muerte, hermanos. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él le dijo al ladrón: de cierto, escuche, de cierto
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le habló al ladrón que había un lugar allá que lo estaba esperando. Jesús pudo haberle dicho, sabe una cosa, tú vas a morir hoy y te pudrirás en el sepulcro. O en el Seol, como llamaban los hebreos. Ahí acabará y ahí terminará. Pero Jesús sabía que no y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es una verdad. Y no solamente hay un lugar bonito más allá que vamos a ir, sino que vamos a estar con el Señor. ¿Estarás conmigo? Tan bonito, ¿no? Los dos están moribundos. Y tengo una imagen, y hoy la vi y la descargué en mi celular, donde muestra la mano del Señor, está crucificada, horadada, así, y cerquita a la mano de Él está la mano del ladrón. Los dos están muriendo. Los dos están en una difícil situación, pero el Señor le dijo, vamos a vivir después de esto. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza, hermanos. Porque si de verdad, hermanos, con la muerte acabara todo, hermanos, ¿qué sería entonces de nuestras vidas? Pero aún así, si yo supiera, hermanos, que Dios dijera o que Dios nos dijera, no, la verdad les mentí y con la muerte acaba todo, no hay vida más allá. Aún así, yo me gozo de haberle servido al Señor. Aún así. Porque la paz que uno siente en los caminos de Dios es una paz exquisita e inigualable. Es rica la vida en el Señor. ¿Cómo lo mostró el Señor? Que Jesús murió, estuvo 3 días sepultado y cuando resucitó anduvo 40 días por ahí todavía. Diciéndole, oye, mire, 40 días. Dijo el rey David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David fue uno de los primeros que dijo, yo no voy a morir, yo voy a dormir. Porque el que duerme, despierta. Y para nosotros el que muere, despertará otra vez. Pablo dijo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando del momento del encuentro con el Señor. Hay vida después de la muerte, es una realidad. Y para muchos será una sorpresa que mueran y despertar en otro lugar. Y no un lugar bueno, porque si nunca creyó. Y el Señor habló de un cielo y de un infierno. Y el Señor es tan bueno que habló 32 veces del infierno. Para que a nosotros se nos quedara grabado que ese lugar existe. Y no solamente eso, sino que narra la historia de un hombre pobre llamado Lázaro y un rico, ¿no? No es una parábola, es una historia donde Jesús mezcla la parte física y la espiritual al mismo tiempo, como el libro de Job. Lo bueno del libro de Job es que nosotros vemos a Job en la parte física, pero vemos la situación espiritual, lo que está pasando, y Dios plasma, o Jesucristo plasma, la misma contextura en esta historia, hermanos, en Lucas 16. No es una parábola, es real, porque hay vida después de la muerte. Y el Señor habla, desde el versículo 19, habla y comienza a describir a 2 personajes. Un hombre rico, ¿no? Y dice cómo se vestía, de púrpura, de lino fino. Hacía cada día banquete, y el Señor añade, con esplendidez. Es un hombre que tiene mucho dinero. Y dice, pero había también en el 20 un hombre llamado Lázaro, un mendigo. Y él estaba, mientras el otro estaba
con todo eso adentro, con toda esa espectacularidad, él estaba en la puerta lleno de llagas. Ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Tenaz eso, ¿no? Y Dios describe la muerte de ambos. Dice, aconteció que murió el mendigo y fin, se acabó todo. Pailas, no. El Señor con esta historia está mostrando a la humanidad que hay vida después de la muerte y que hay consecuencias después de la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y da la sensación que fue sepultado y se acabó, pero sigue la historia. Y en el Hades, entonces Dios muestra aquí dos lugares: el seno de Abraham y el Hades. Dos lugares distintos, dos destinos finales. Y en el Hades alzó sus ojos y Jesús se toma la molestia de escribir estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús dijo que el infierno es un lugar de tormentos, es un lugar de llamas. Y eso la gente lo puede negar. La gente se puede levantar y decir en contra que esto no es verdad, pero es verdad, porque es la palabra de Dios, y la resurrección de Cristo confirma que la palabra de Dios es real y verdadera. Y yo voy a creer eso. Aleluya. Y Abraham le dice: hijo, acuérdate que tú recibiste bienes, Lázaro recibió males. Y dice algo muy importante. Dijo, él es consolado, pero tú eres atormentado. Ah, qué tristeza. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En una consolación eterna con el Espíritu de Dios, con Jesús, o un tormento eterno? Y le digo, hay una cosa, no se va a poder que él meta, el mendigo, el hombre aquel enfermo, el hombre que se acostaba en las calles, y le dijo, permite que meta su dedo en agua y me refresque la lengua. Y dijo, eso no va a ser posible. Entonces hace una petición muy inusual. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Pensó en la familia. Eran 6 hermanos. Y dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y aquí pasa algo, que es la realidad del asunto. Primero, dijo, a Moisés los profetas tienen, óiganlos. Es decir, dice, allá hay predicadores. Escúchenlos. No hay necesidad que tú vuelvas. Ellos dicen eso. Allá se dice esta verdad. Allá se predica esta verdad, como yo estoy predicando hoy en este día. Que el infierno es real. Dijo el Señor, tienen que escucharlos. ¿Sí o no? Él dice, no, de pronto si alguien viene de los muertos se arrepentirán. Y él dijo, si no oyen a sus predicadores, tampoco van a escuchar si alguien se levantara de los muertos. Y tristemente es la realidad. Porque cuando alguien viene entre los muertos a decir, la gente dice que es mentira, que alucinó. ¿Y cuántas veces testimonios que el famoso túnel que fui y volví, y la gente cree que es mentira? La gente no cree porque no es que Dios está augurando eso, sino que Dios sabía que ni aún así la gente iba a creer, pero es cierto. Y Dios, en su bondad eterna, ha permitido que gente haya muerto y vuelto, hermano. Como cuando me convertí al Señor y escuché a Freddy Ruano.
Imagínense, no me olvidan ni el nombre ni el apellido de Freddy Ruano. Freddy Ruano era un creyente mediocre. De esos que vienen a la iglesia pero que toman. De esos creyentes que vienen a la iglesia pero tienen una doble vida, una doble moral. El creyente que mantiene criticando, y digo eso porque eso pasaba con Freddy Ruano. No estoy echando sátiras, ¿es cierto? Criticaba a todo el mundo. Se fijaba en los errores de los demás. Y el pastor le decía: ¿cuándo será, Freddy Ruano, que tú comienzas a seguir al Señor? Freddy Ruano se muere y va al infierno. Oye, tanta misericordia que Dios le permite volver, ¿hola? 3 días, dice Freddy Ruano, que duró. Y dice que Dios le volvió al cuerpo. Búsquenlo en internet. Y cuando volvió al cuerpo, su mamá está diciendo: Señor, devuélveme a Freddy Ruano. Y él se levanta y la gente sale corriendo. A Freddy Ruano se le permitió volver, pero a muchos nunca se les permitirá volver del infierno. Dios permite para que la gente crea, y ni aún así la gente cree. Como el hijo del pastor de 4 años que muere y va al cielo. Ni sus padres le creyeron, ni el pastor le creyó que había muerto. Perdón, que había ido al cielo. Hasta que el niño le dice: allá conocí a mi hermana. El niño no sabía que ellos habían perdido una niña, que él tenía una hermana en el cielo, y ahí creyeron que verdaderamente este niño había estado en el cielo. Como el pastor que murió en un accidente y por 30 minutos fue diagnosticado muerto, pero volvió y contó que efectivamente había llegado al cielo y había visto a todas las personas conocidas. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad. Hay vida después de la muerte. Y la Biblia dice que nosotros no morimos, que nosotros dormiremos y despertaremos. Como decía John Carlos. John Carlos decía: yo quisiera cerrar los ojos con ese cáncer carcomiéndole su garganta, sus pulmones. Pastor, yo quisiera cerrar los ojos y cuando los abra encontrarme con el Señor. Y eso pasó. John Carlos cerró los ojos. Su familiar en Cristo cerró los ojos y apenas los cerró, inmediatamente los abrió y se encontró de cara al Señor. Oh, ese es mi sueño anhelado. El día, como dijo David, el día que yo despierte a tu semejanza, ese día que yo pueda ver al Señor. Me constriñe eso. Me gusta ese momento mágico y surrealista, que es realista. Y la cuarta evidencia es que la resurrección valida el poder de Dios. Y esto es lo que va a decir, es muy importante. Dijo el Señor: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, todo el poder. Pero si no hubiera resucitado, ¿cómo hubiera quedado el poder de Dios? Si Él no hubiera resucitado, ¿cómo hubiera quedado? ¿Cuál poder de Dios? Efesios, me gusta lo que dice. El apóstol Pablo, orando por la iglesia, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Y comienza a registrar en Efesios 1, 16 al 23. ¿Para qué él oraba por la iglesia de Efesios? Y comienza a hablar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y revelación en conocimiento de Él. Habla de que ora para que Dios le alumbre los ojos del conocimiento, para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, en fin. Pero me gusta el 19. Es una petición que tiene el apóstol Pablo para que la gente conozca esto. Dice: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo quiere que la iglesia de Efesios conozca el grandiosísimo poder.
la magnitud del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y dice que ese poder operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Sí ven? Es decir, que el poder de Dios vino sobre el cuerpo de Cristo, no le permitió putrefactarse y lo levantó con poder y gloria. Y le dio dominio sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que cuando Cristo resucitó, estaba diciendo, yo tengo el poder de Dios y ese poder es para nosotros también. ¿Por qué? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de Dios. Por eso el apóstol Pablo oraba por los paralíticos y se levantaban. El apóstol Pablo era un acérrimo defensor de la resurrección de Cristo. Era un acérrimo promulgador de la resurrección de Cristo. Dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y vean lo que pasó. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, dice Hechos 4:33. Es decir, el apóstol Pablo dijo, pues si Jesucristo resucitó, nosotros también podemos orar por las enfermedades, por las situaciones, porque el poder de Dios reposa en la iglesia del Señor. La decisión es de Dios, obviamente. Eso evidencia, hermanos, la resurrección de Cristo. Y evidencia muchas cosas más. Pero concluyo con esto, que así como el Señor resucitó, todos los que han muerto en Cristo resucitarán también. Y si usted llega a morir, resucitará también. Si yo llego a morir, yo resucitaré. Por eso el Señor dice, no se entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza porque su familiar nunca conoció de Dios. Esa gente sí tiene derecho a entristecerse, dice el Señor, porque no va a ser morador del cielo, sino del infierno por la eternidad. Así que no se entristezcan en demasía, dice el Señor. Miren, no la tragedia, no la muerte, miren la victoria. Miren que su ser querido está en el reino de los cielos. Eso es lo que hay que mirar. No como los apóstoles que se centraron en la muerte y se les olvidó que Jesucristo había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y se entristecieron. Que nuestra tristeza sea pincelada y bañada también con la esperanza gloriosa de ver a nuestros seres amados en el reino de los cielos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su resurrección. Y hoy estamos aquí y hoy nos conocemos porque el Señor resucitó. Pero yo sí quiero decirte, ponte a paz con Dios. Arregla cuentas con el Señor. Hay que dejar la mediocridad, la liviandad, la tibieza. Y es hora de seguir al Señor porque no sabemos, hermano, cuándo pondrá fin a nuestra existencia. Y después, como dicen los testimonios de las personas que han muerto y vuelven y que Dios los lleva allá, o testimonios de que Dios lleva gente al infierno y escucha a la gente decirle al Señor, permítenos volver. Permítenos volver, Señor. Y entonces hablaré de tu nombre. Y entonces me consagraré. No importa que esté enfermo, sea pobre toda la vida. Permíteme volver. Dame otra oportunidad. Y dicen ellos que le miran el rostro del Señor y el Señor llora porque el Señor sabe que no hay oportunidad. La oportunidad es
ahora. Es en vida, hermanos. Ya después de muerto, hermanos, ¿para qué? Padre, muchas gracias por tu palabra en este día. Que el domingo de resurrección no sea solamente una fecha, sino que la resurrección tiene un significado más grande y especial. Gracias porque tú resucitaste y es un camino que nos trazaste y que vamos a seguir. Gracias porque como tú resucitaste, nosotros y nuestros seres queridos también resucitarán. Gracias, Señor, porque la resurrección es un hecho, es una realidad y la muerte no es tan poderosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dijo el Señor. Porque el Señor venció la muerte, resucitando al tercer día. Y nosotros también, como tú, Señor, hemos vencido. Y entonces nosotros no moriremos, dormiremos. Gracias. Gracias por nuestra familia, por nuestros padres, hijos, hermanos, cónyuges, que por la promesa hecha en nuestra vida se han salvado y están disfrutando de las mieles del Señor, y que nosotros iremos lentamente. Ellos solamente se nos adelantaron, pero ya vamos para allá también, a reunirnos contigo. Y sobre todo, aunque me gustaría reunirme con mis padres, mi más grande placer es estar contigo, verte a ti, disfrutarte a ti. Como tú dijiste, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es contigo que vamos a estar, es contigo que reinaremos, es contigo que vamos a andar. Gracias, Señor. Bendigo en esta hora a toda la gente y oro para que conozcan a Jesucristo. Vengan a los pies del Señor, se afirmen en tus pasos y después no digan, yo por qué no hice esto. También oro por los corazones enlutados. ¿Cuántos pastores, ministros, hermanos han muerto? Pero los que quedaron sepan que ellos también nos están esperando en el reino de los cielos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor.